Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, hoy en esta nueva modalidad en la que les voy a hacer directamente la presentación de este tema, les voy a compartir pantalla y, y luego les paso el video. Así que vamos a comenzar. Bueno, retomando un poco el, el tema, los temas que venimos desarrollando para no perdernos en el programa, estaríamos dentro del módulo 2, que tiene que ver con el eje X, el eje de la experiencia, la clase 3, y vamos a desarrollar justamente un poco este eje X. Entonces, acá les estoy compartiendo dentro del programa, la idea de programa general del curso, donde teníamos una introducción en el módulo 0, luego un desarrollo del eje Y, del eje del ser, y ahora estaríamos en este módulo 2, que, bueno, como verán, son más clases de las que hemos estado teniendo, pero que tiene que ver con el eje X o de la experiencia. O sea, la perspectiva lineal. El eje Y, el punto 0, es el eje del ser, que nos conecta con nuestra esencia, con lo que somos, en ese aspecto fundante de origen de la nada misma y en sus diferentes fractales. Eso tiene que ver justamente con el desdoblamiento primario, que ahora ya les voy a abrir un poquito más. Y luego en la linealidad, donde ya se abre desde ese presente, ese desdoblamiento secundario, donde tenemos desde el presente se abre pasado y futuro, pero siempre se abre desde el presente. Que en realidad, bueno, eso, decíamos que no existe el pasado y el futuro como algo concreto, sino que es una percepción. Y tiene que ver con lo que se llama el desdoblamiento secundario, que es la identidad en destino, así como en origen. Nuestra identidad es esa esencia, este aspecto concreto es nuestra identidad en destino. Entonces, lo que vamos a estar viendo son las programaciones que nos operan como desdoblados. ¿Cuáles son las huellas de la evolución de la Tierra, de la vida de la Tierra y de la especie humana que, por ser habitantes del planeta Tierra, es como la primera limitación o condicionamiento o distorsión en nuestra percepción en relación a todo lo que somos en ese aspecto abstracto original? Luego, como otra limitación, podemos decir, en nuestra percepción, se va a estar dando por toda nuestra historia transgeneracional. Luego, el proyecto sentido gestacional y luego nuestras propias experiencias ya como seres individuales. O sea que todo esto nos va a estar operando, todos estos programas, y son a través de los cuales vamos a estar percibiendo la realidad. Por eso decimos de una manera muy limitada, muy distorsionada y con lo que se le llaman muchos errores de percepción, muchos puntos ciegos. Entonces, ¿cómo nos referenciamos al pasado y cómo nos proyectamos hacia el futuro? ¿Qué es el paradigma vigente en el que estamos? O sea, en general, ¿qué es lo que conocemos de nosotros o con lo que siempre nos hemos estado relacionando? Es con este aspecto lineal, donde reconocemos un pasado más cercano o un poquito más remoto y
con esta proyección a que hay un futuro. La importancia de la percepción, que algo ya estuvimos viendo, y el modelo observador, que es lo que cobra mucha importancia en todo este desarrollo, porque es reconocer desde qué observadores vamos a estar percibiendo la realidad. Si desde un observador que lineal, limitado, que percibe las partes, todo separado, o que se le llama la vía divergente, o desde un observador original que puede percibir todas las partes de todo lo que existe y tiene una lógica coherente, cohesiva e inclusiva. Esto no lo vamos a poder hacer desde un aspecto concreto, o sea, el que nos vamos a dar cuenta que estamos percibiendo desde ese observador, porque nosotros percibimos desde nuestra conciencia humana, que es este observador en general de tercer plano, pero por eso recurrimos a la derivación, que es como este recurso que tenemos para que empiece a operarnos este observador abstracto que tiene esa coherencia de plano 7, por decirlo. Y luego pasaremos al módulo 3, donde es cómo interactuar desde las dos ejes, podemos decir, o desde las dos perspectivas, o las programaciones de 4 y la perspectiva de 7. Entonces vamos a comenzar resignificando el pasado. Acá en este esquemita vemos que nos operan entonces dos desdoblamientos. Hay un primer desdoblamiento que sería desde este aspecto de nada misma, de no existencia, hacia no se abre el tiempo todavía, sería como una apertura en eje Y. Ese es el primer desdoblamiento. Y el segundo desdoblamiento tiene que ver con la separación de ese instante, que es virtual, en pasado y futuro, o entre pregunta y respuesta, desde ese punto cero. O sea, el eje Y, desdoblamiento primario, siempre es desde el presente, en los puntos ceros, por decirlo, de cada uno de los planos que después se van a conformar, por decirlo. Y el eje X tiene que ver con el desdoblamiento secundario, esta apertura hacia pasado y futuro. Pregunta, respuesta, alfa, omega. Bien, vamos a ver. Déjenme. Primero vamos a ver un poquito más con respecto a esto de los dos desdoblamientos. Imaginemos que una hoja en blanco representa el abstracto total, el vacío o la nada, de donde todo se origina, ¿cierto? Eso, que sería la no existencia misma. A partir de ese vacío se coloca un punto, que sería ese punto fundante, ese punto cero fundante, que en realidad no es que exista un punto, porque si no tiene existencia ni siquiera es un punto, es una manera de representarlo. Es una representación lógica de ese vacío original. A partir entonces de ese vacío, ese punto, ese cero fundante, de ese instante surge el primer desdoblamiento, que es este eje Y.
Este primer desdoblamiento permite que algo que no exista, que no existe, pueda entrar en la posibilidad de existencia. Eso es lo que da en el origen este primer desdoblamiento. La posibilidad de existir. A partir de este primer desdoblamiento surge el segundo desdoblamiento, que ya tiene que ver con los ejes X, que está conectado con los lados horizontales que conforman los planos de la plantilla. Este segundo desdoblamiento sería a partir básicamente del cuarto plano. Este segundo desdoblamiento permite la experiencia ya lineal en uno. De la no existencia, entonces, a la posibilidad de existencia, que es este eje Y, primer desdoblamiento, de la posibilidad de la existencia a la experiencia lineal de ese potencial sería el segundo desdoblamiento. De los dos desdoblamientos surgen los planos, siendo el 7 el punto de verdad o el instante inicial y el 1 la existencia más lenta dentro del desdoblamiento. Por esta razón, el eje X, el plano 1, es el más largo, o se representa, porque no es que sea así, se representa más largo porque está conectado, bueno, porque es más lento, por decirlo. Y está conectado a este plano 7 mediante los demás planos que conforman este sistema de referencias, como serían el plano 2, el 3, el 4, que es el de la identidad o diseño, es el doble. El plano 5 es el que nos da esa lógica, o sea, que plantea la distorsión, que plantea la ecuación que va a posibilitar una experiencia concreta. El plano 6, que es el potencial o campo cuántico. Cuanto más cerca de este plano original, los planos van siendo más veloces. Por eso el 1 es el más largo porque es el más lento. Y los otros son más veloces. Por eso se representarían más cortos. Con tiempos más cortos y más abstractos. De ahí que los ejes X se representan más cortos, desde el 1 al 6. Bueno, esto como para recordar medianamente cuando hablamos de desdoblamiento, que ahí estamos en un doble desdoblamiento, estamos hablando de una posibilidad de existencia de 7 a 4 en primera instancia para verse reflejado después en 1. Y el secundario ya tiene que ver con la experiencia lineal. Esto, si no se entiende, lo dejan suelto, como solemos decir, para que se vaya armando. Entonces, en la plantilla de la lógica global convergente, este sistema de referencias, que es la plantilla, que sería un recurso, describe los 7 planos del desdoblamiento de los universos aplicado al ser. Cuando Garnier plantea la ley del desdoblamiento del tiempo, él lo plantea como una cuestión más externa, ¿no es cierto? Como esta ley que él plantea teoría del desdoblamiento del tiempo y del espacio a nivel macro y cómo también influía o reconocía que nosotros estábamos desdoblados. Pero es Alejandra la que hace una aplicación de esta ley al ser. Ese es su planteamiento, ¿no? O su aporte principal o cómo inicia esto.
Entonces, lo que resulta en invitación a conocer cuál es el rol nuestro, de las personas comunes, de los receptores, dentro de la existencia en el universo. O sea, esto de reconocer que todo tiene propósito y por lo tanto, si nosotros existimos, nuestra existencia tiene un propósito. Entonces, todo este sistema, esta lógica global convergente, este sistema de referencia, a lo que nos lleva es a reconocer nuestro rol dentro de la existencia, con el propósito de expandir conciencia, pero no es solamente nuestra conciencia personal, sino es la conciencia de la nada misma. Entonces, en la plantilla observamos cómo las personas comunes se vinculan con el pasado y cómo desde el futuro pueden reconectarse con un presente en equilibrio. Que esta es la parte que no tenemos a vistas en general. Ya en otro esquemita vamos a ver cómo vivimos como en el cuadrante inferior izquierdo, ¿cierto? Pasado, presente, 1 y 4, desde el programa o diseño a la experiencia concreta, referenciados a un pasado y viviendo en el presente con una idea de futuro, pero como algo que el futuro lo estaríamos creando, y en una parte es así, pero en realidad, porque nosotros estamos conectados en el presente en forma como equidistante, podríamos decir, con el pasado y el futuro, porque se abre desde el presente simultáneamente. Entonces, al abrirse la pregunta con la respuesta, queda esa pregunta en el pasado, que es con la que nos estamos referenciando siempre, y la respuesta está en el futuro. Pero nosotros no vamos a buscar la respuesta al futuro. Y tampoco si es una cuestión de llegar al futuro para buscarla, sino reconocer que en el presente están ambas cosas, preguntas y respuestas, a través de ese eje Y, y conectando con ese presente, podemos acceder a la respuesta que estaría proyectada en el futuro. Esto es lo más difícil de entender, o al menos para mí ha sido en su momento lo más como difícil de entender, pero después en la práctica va cobrando sentido todo esto. Entonces, resignificando estos 3 vínculos del receptor o persona común con el pasado, el presente y el futuro, y conectando con cuál es la lógica de nuestra existencia o de la existencia, se sincronizan todos los planos de la plantilla, funcionalizando nuestro modo de percibir y operar en convergencia con nuestro mejor futuro. Así la plantilla se representa en 3 pasos. ¿Dónde? Bueno, por un lado, antes de los 3 pasos, que ya lo vamos a ver en el esquema siguiente, que sería esto, déjenme abrir un poquito el tema de la plantilla completa, por decirlo, que ya lo vimos en un momento. Nosotros ahora nos estamos referenciando, porque es con lo que arranca todo este desarrollo, esta plantilla del medio, que tiene que ver, dice, consciente del vacío. De ese 7, ese 1, ese cono de conciencia, es el vacío, es consciente de esto. Nosotros acá, en 1, en el punto 0, porque estamos siempre en el presente, por decirlo, a lo sumo somos conscientes de estos 3 primeros planos y el 4 a medias. Entonces, si bien este cono es el cono de conciencia del vacío, para nosotros hay una parte que es medianamente consciente, porque tenemos muchos puntos ciegos, y una parte que es totalmente inconsciente.
que sería del 4 al 7. Y de este 7 al 1, menos 1 sería, se le llama el inconsciente del vacío. Que esto, bueno, es una abstracción total, que es muy difícil hasta de explicarlo, pero es para entender que hay una conexión entre estos planos, hay como un sostenimiento, por decirlo, desde la no existencia a cada plano de la existencia, como que habría un enlace. Pero lo que más vamos a ver ahora, justamente en este módulo, tiene que ver con el inconsciente biológico. Esto se abrió después, no se abrió enseguida en el desarrollo de la lógica. De hecho, la primera creo que les comenté que abrió un poco el tema y después se fue actualizando todo fue María Ixalá, cuando habló del inconsciente. O sea, más que el inconsciente biológico, porque de esto hablaba ya Hammer, Cordera, pero de este cono del inconsciente, este primer desarrollo, ahora no me acuerdo cómo se llamaba ese video, María Ixalá hace como esta plantilla, ¿no? Planteando que no estábamos reconociendo este enlace con este inconsciente biológico, serían todos los programas que nosotros ya al nacer nos está operando, porque tienen que ver con la evolución de la Tierra misma. Entonces, nosotros, o sea, ¿por qué respiramos? ¿Por qué nos alimentamos y hay una biología que sabe cómo hacerlo? Bueno, todo eso son programas que son inconscientes, pero se corresponden a un inconsciente de la biología y de la Tierra misma. Bueno, entonces vamos a conocer a través de esta parte, este módulo, cómo desde el pasado nos operan los 4 marcadores que codifican mi inconsciente biológico. O sea, hablamos del pasado porque este inconsciente biológico ya lo traemos al nacer, pero tiene que ver con toda la historia de la evolución de la Tierra y de todas las especies sobre la Tierra, de todos esos programas. Entonces, ubicándolo linealmente, tienen que ver con el pasado, con la evolución de la Tierra. Este es el desarrollo del Dr. Hammer y nuestra capacidad de respuesta en el contexto. O sea, ¿cómo respondemos nosotros una vez que estamos, planeta Tierra, ya hemos nacido, estamos existiendo? ¿Cómo respondemos con el contexto en función a todos esos programas que ya tenemos instalados y que nos están operando desde ese inconsciente biológico? Esto va a ser determinante para entender de dónde viene la distorsión en mi percepción y por lo tanto por qué opero o actúo tal y como lo hago. Esta distorsión de la percepción, o sea, nacemos y nuestra percepción es totalmente limitada. Entonces, todo este sistema de referencias nos va ayudando a reconocer que está bien que tengamos una percepción limitada, distorsionada, porque nos están operando estos programas que, como les decía antes, no solamente tienen que ver con las experiencias de las distintas especies en la evolución, sino con todo nuestro transgeneracional, con bueno, lo que traemos concretamente, que se le llama proyecto sentido gestacional, con esos programas más directos, ¿sí? Y que es de antes de nacer. Entonces,
todo eso es lo que vamos a estar viendo en este módulo 2. También conoceremos la ley del desdoblamiento de los tiempos de Garnier, bueno, esto ya lo venimos viendo, y la existencia de un doble cuántico, lo que nos va a permitir resignificar la noción de futuro, que ya lo estuvimos viendo. ¿Se acuerdan cuando yo les decía esto de que la línea, nosotros lo vemos como una línea, pero que es una sucesión de puntos, y que entre un punto y el otro hay un espacio, ¿no?, que nosotros no lo percibimos, pero que se le llaman, son aperturas temporales, o sea, que nos conectan con ese no tiempo. En ese no tiempo estaría todo incluido, ¿no? El futuro y el pasado también. Entonces, es a través del presente que nosotros podemos conectar en cada instante con toda la historia y con todo el máximo pasado y máximo futuro. Y ahí es cuando se posibilita lo que se llama la torsión de esa distorsión. Finalmente, de esa interacción entre pasado y futuro, vamos a resignificar la noción de presente, que es el punto donde pasado y futuro se equilibran o neutralizan en ese punto cero, ¿no?, ese eje y donde se realiza el enlace lógico a través de la derivación nocturna con la lógica convergente del universo. Desde este punto cero acá, plano 1, bueno, al hacer clic se me va a la siguiente, enlazando con este 7. Bien, acá entonces estos 3 pasos es para reconocer. Ahora estaríamos como en esto de resignificar el pasado, que es para poder reconocer todas esas programaciones que nos operan, que es el planteamiento o el aporte o lo que se le arma a Alejandra con lo que había hecho de biodescodificación con Corbera, que tiene que ver con las 5 leyes biológicas de Hammer, y con lo de Garnier. A ella se le arma a través de esto, pero ella también tenía otro bagaje anterior. Entonces, bueno, son estos clics que se hacen en determinados momentos cuando la información que hemos ido recibiendo en diferentes momentos de nuestra vida cobran sentido, ¿no? Entonces, esto es muy del inicio de Alejandra, y la mayor parte de esta información está extraída de esa página en que yo les decía que no está más, de Wikilógica, que era un desarrollo muy interesante. Entonces, ¿qué nos aporta Hammer en esto del inconsciente biológico y entenderle todas las programaciones que tenemos? O sea, nos permite poder resignificar el pasado o redefinir el pasado. Que el pasado inconsciente biológico, los observadores del máximo pasado, vamos a ver cuáles son esos programas. Ya les he mencionado en algún momento que tenían que ver con la supervivencia básica, con la protección, comprensión, competencia y sustitución del faltante, que a su vez tiene relación con nuestras capas embrionarias y con la evolución de las especies sobre el planeta Tierra, todas esas relaciones. ¿Cuáles son lo que llamaron en un primer momento errores o marcadores de Hammer? Que no quiere decir que sean errores, sino que son estos programas que nosotros nos limitan, por decirlo. O sea, el pasado lo vamos a ver como lo que nos está condicionando, ¿sí? Y eso gracias al aporte o al desarrollo del Dr. Hammer. En el futuro, esto es un tema que abre o posibilita esta apertura
de conexión con el futuro gracias a esta teoría de Garnier, ¿no? Entonces, ¿cómo se resignificaría el futuro? El futuro y la anticipación, que serían los observadores del máximo futuro, acá en el pasado, el máximo pasado, en la evolución, digamos, y el futuro, el máximo futuro, ¿no? O sea, el máximo pasado estaría conectado al máximo futuro. Y todo eso coexiste en el presente, en el instante. Lo de Garnier, como aporte de Garnier, es la derivación al doble. ¿Se acuerdan que también les mencioné cómo Garnier hablaba de derivar al doble para tener la mejor respuesta, el mejor futuro, la mejor versión, por decirlo, pero que ese doble, recuerden que es el plano 4. Futuro y propósito lineal, porque no deja de plantear Garnier un propósito lineal, porque está hablando de cómo mejorar tu experiencia derivándole al doble, pidiéndole que te traiga la mejor respuesta. Ahora, ¿cuál es el aporte de Alejandra Casado? Justamente lo que hace es enlazar en el presente. Entonces, hay una resignificación en el presente, donde futuro y anticipación, este observador abstracto, ella va más allá del doble de 4. Se dirige al origen, ¿no? Por eso la derivación, fíjense, acá con Garnier estaba en el doble, y acá con Alejandra plantea la derivación al origen. Y reconocer en el presente, que en el presente, y ese propósito abstracto, que cada instante, ¿se acuerdan esa frase que todo punto de existencia tiene propósito previo? ¿No? Que en el presente tenemos la posibilidad justamente de conectar con ese propósito original y hacer nuestro, podríamos decir, nuestro aporte como antenas biológicas que tenemos también un rol particular, así como cada especie, cada cosa que existe tiene propósito, el nuestro es un propósito particular. Entonces, esto, cuando ustedes vean el video, por favor vayan anotando todo lo que les va surgiendo como dudas. Para poder resignificar el pasado, primero vamos a observar cómo nos vinculamos con el pasado. Dicho de otro modo, ¿qué significado tiene el pasado en nuestra vida? ¿Cómo nos relacionamos nosotros con nuestro pasado? O con el pasado en general. A nivel general, podemos asociar el pasado a la historia recopilada a lo largo de la trayectoria de la humanidad. O sea, podemos ver un pasado histórico, podríamos decir. Desde sus inicios más remotos, sobreviviendo en las cavernas, hasta la actualidad, sobreviviendo en nuestra sociedad. Ahora, así la historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad. La historia nos explica qué nos ha pasado y qué hemos hecho y determina cómo hemos sido y quiénes somos. Esto a través de la historia. La historia entonces nos habla de nuestro país, de nuestra cultura, de la lengua, quiénes son, quiénes somos, quiénes han sido nuestros amigos y enemigos. Por tanto, existe a través de la historia y el pasado un vínculo emocional y de identidad muy fuerte. Eso a nivel general. A nivel particular, a su vez, cada uno de nosotros, además, nos vinculamos con nuestra propia historia personal. La de nuestro pasado, los valores transmitidos, la familia, lo que les hicieron, lo que les dijeron, o sea,
lo que nos dijeron, lo que nos hicieron, quisieron. El pasado particular puede resultarnos un vínculo doloroso para olvidar o un refugio donde descansar en recuerdos felices. Acá no vamos a juzgar el pasado, porque justamente somos la resultante de todo eso y tenía un propósito. De lo que se trata es justamente por eso de resignificar, de redefinir el propósito de cada instante de nuestro pasado también. Nuestro pasado se convierte en un cúmulo de experiencias con las que poder afrontar nuestro futuro incierto. Ya se sabe que la experiencia es un grado. En cualquier caso, seguimos manteniendo ese fuerte vínculo. Ahora, lo que tenemos que reconocer es que estamos como en un bucle. Porque así sea el pasado más remoto, acá hay como a través de la historia de la humanidad, por decirlo, que no dejamos, fíjense, desde el hombre en la caverna hasta más que esta fotito, digamos, hasta la actualidad, no vivimos los mismos tipos de conflictos, los mismos errores, el mismo sufrimiento. Si nos ponemos a analizar, primero la supervivencia, supongamos que haya estado más presente, ¿no? Porque al principio era una cuestión de supervivencia básica, porque era o me tengo que defender porque o me matan o tengo que matar para sobrevivir. Después se fue refinando y se fueron sumando algunas cosas, pero no dejan de estar operándonos lo mismo. O sea, no es evidente que siempre estamos repitiendo el mismo tipo de experiencias, tratando de sobrevivir, de protegernos, de compararnos, de competir, de ver si somos más aptos, menos aptos, la valoración, desvalorización, el relacionarnos, el competir, bueno, en esto, las guerras y todo eso también, el compararnos, competir, el territorio, en las luchas por el territorio, que tiene que ver también con las relaciones, ¿no? O sea, si vemos, no hay muchas más cosas, siempre ha sido lo mismo, por eso digo, estamos como en un bucle. Acá tenemos, en lo otro veíamos como la evolución, ¿cierto? Ya del hombre, del homínido, digamos, hasta el hombre actual. Acá, anterior, digamos, como las otras especies, cómo fue surgiendo la vida. Entonces, nuestra historia general y nuestra historia particular no son el pasado más remoto al que nos podemos remitir. También tenemos una historia o pasado biológico, por eso antes decía un pasado histórico, pero también hay un pasado biológico, que es el caso de que en el caso nuestro de los humanos podríamos remitirnos a la célula o a la ameba. Un origen unicelular que devino en algo más complejo, al cual llamamos humano, pero que sigue operando con las mismas leyes bioquímicas de hace 700 millones de años. Nuestro pasado biológico es el más arraigado en nuestro inconsciente, porque es el que nos conecta directamente con la vida, estar vivo y sobrevivir. O sea, fíjense que cuando hablamos de supervivencia, no estamos hablando de la supervivencia desde que apareció el homínido, sino que estos programas ya están operativos en la ameba misma, ¿no? Su programa es estar vivo y sobrevivir en la ameba. Evolución de la especie humana de la ameba al Homo sapiens. En nuestra biología hay algo
que sigue, en nuestra biología hay algo que sigue respondiendo de manera instintiva por muchos años de evolución de la especie humana. De modo que tenemos a la misma biología de nuestro pasado más remoto en forma de ameba, operando nuestro cuerpo físico y biológico actual en forma humana. Esto les va haciendo algo de sentido de entender este pasado, cuál es el pasado histórico, el pasado biológico. Y anterior a la ameba misma también, la Tierra cuando surge como Tierra, no había ningún tipo de vida tampoco, porque imagínense que era un desprendimiento del Sol, entonces era como un fuego, algo incandescente, que se fue conformando con los millones de años en lo que hoy conocemos como Tierra, ¿no? Entonces, tampoco es el pasado más remoto de la Tierra en sí, del planeta en sí. Ahora vamos un poquito a reconocer cuál es, dentro de lo particular, llamamos, ¿no? Tenemos, entonces dijimos, un pasado histórico, un pasado particular, un pasado biológico, que nos están condicionando y determinando que seamos quienes y cómo somos. Y lo hacen desde una instancia totalmente inconsciente para nosotros. Son todos programas que están operando en forma inconsciente. Es un vínculo instintivo y visceral hasta que empezamos a darnos cuenta. Y cuando empezamos a darnos cuenta realmente, es tan poquito. ¿Se acuerdan esa imagen que era lo que sé, que era apenas una franjita, lo que sé que no sé y lo que no sé que no sé? Bueno, todo esto, en lugar de darnos respuestas, podríamos decir, nos abren más preguntas. Porque nos abre el panorama. Después hay un momento en el cual es tanto lo que se abre y reconocer que justamente el solo sé que no sé nada, que es cuando tomo la decisión de decir, bueno, ok, si todo coexiste, el momento presente con el azar, con mi origen, lo que necesite saber en este momento va a estar, ¿no? Y ahí es cuando uno realmente es estado de rendición a nuestro origen, a nuestro ser, a esa nada misma que habita en nosotros, a nuestra esencia. ¿Y para qué habríamos de darnos cuenta? Bueno, expongamos primero qué nos aporta el pasado hasta ahora y cómo nos hemos vinculado con él. Después cada uno tomará su elección, porque también puede ser que a través de todo este desarrollo diga, no me interesa saber nada, conocer tanto, hacer tantos cursos, buscar tanto, que les confieso un poco es la instancia en la que estoy en este momento, después de más de 30 años de búsquedas y que nada me bastaba y de hacer. Ahora es como justamente una instancia donde es la conexión con el instante y con mi origen. Y vivo la vida en forma simple, sin tanta cosa, sin tanta necesidad. O sea, es como que desaparece la necesidad de estar buscando. Porque en realidad se trata de estar conectado. Entonces, pueden pasar muchas cosas después de todo este proceso. Entonces, tengo que mi pasado particular son mis experiencias acumuladas, mis recuerdos, mi vida lineal, o sea, lo que soy en forma lineal.
esta identidad, podemos decir. El pasado me acompaña en el presente, mientras camino hacia el futuro, que es incierto. Pero este acompañamiento opera a modo de condición. Cuando yo creo que este camino hacia el futuro, o sea, a nivel lineal, el futuro siempre va a estar siendo esto como la consecuencia de mis actos del presente que están condicionados por el pasado. Entonces, si quiero saber cómo va a ser mi futuro, en lo lineal, o sea, paradigma vigente, y bueno, voy a estar repitiendo pasado todo el tiempo y acumulando a través del presente experiencias que terminan convirtiéndose en pasado y que se van a ver reflejados en el futuro. Entonces decimos repitiendo pasado. Por eso entran estas frases como ridículo pensar que haciendo lo mismo podemos obtener diferentes resultados, ¿cierto? Porque si nosotros estamos repitiendo pasado todo el tiempo, nunca tomamos conciencia, no conectamos con algo, digamos, mínimamente, así sea el programa, el diseño, que tiene más de lo que nosotros vivimos acá en este plano, no vamos a obtener diferentes resultados. Van a ser los mismos con diferentes personajes, contextos, historias, pero siempre va a estar dando vuelta a lo mismo como la historia misma de la humanidad. Por eso ahora estamos en un momento interesante de poder, o sea, primero y principal, porque hay un cierre espacio-temporal que tiene que ver con algo que nos excede totalmente y que justamente estamos incluidos en este viaje porque somos habitantes del planeta Tierra. O sea, entonces sí o sí el cambio se está produciendo. Lo podemos, lo decíamos la otra vez, lo podemos hacer consciente o en forma inconsciente. Más consciente lo hagamos, menos sufrimiento. Más inconsciente nos lleva puestos. Nos lleva puestos a todos. Pero que el cambio se está dando, se está dando. Bueno, cuando en el presente se me plantea un conflicto, veamos un ejemplo, es decir, una situación que me cause inquietud, de manera automática se me van a disparar unos programas asociados a mi pasado. Eso es lo que nos sucede actualmente, ¿no? Paradigma vigente, aspecto lineal. Desde el particular, el general y el biológico, ¿no? O sea, lo que se nos van a disparar son estos programas asociados a mi pasado desde mis experiencias personales, lo vivido hasta este momento, el general, todo lo que nos condiciona o que tenemos de la historia, del pasado histórico, podríamos decir, y de la biología misma, ¿no? O sea que son todos estos programas nos van a estar operando en forma automática ante una situación que vivimos como conflicto, pero fíjense, es eso que vivimos como conflicto la oportunidad que nos trae la realidad para actualizar un programa que ya es obsoleto. Todos estos programas que se nos disparan automáticamente para dar respuesta a un conflicto, en realidad vienen del pasado. Y si nosotros esa realidad la estamos viendo como conflicto, es porque toda esta programación ya está obsoleta. Y es la oportunidad justamente de que ingrese algo nuevo. Si no ponemos la mente y no queremos buscar soluciones nosotros o querer imponer una respuesta a nosotros. Por eso la importancia en el presente de que ante el conflicto reconocer que si la vivencia es de conflicto es porque hay dos lógicas en ese momento que estarían como en contradicción. La automática, referencia del pasado, y la oportunidad de actualizarnos que nos está trayendo esa situación. Es una
oportunidad de actualización. Eso que vemos como conflicto. Entonces, en lugar de escapar al conflicto, es, ok. Acá la realidad me está invitando, o la conciencia, mi ser, a que yo me actualice. Esa actualización va a venir de una expansión de conciencia si yo informo lo que me está pasando, que estoy viviendo como conflicto. Eso ya lo vamos a ver más en el módulo 3. Es decir, toda esta información o programas biológicos se activan ante una situación de conflicto porque instintivamente voy a pretender encontrar la respuesta al problema. Y como solo tengo pasado donde obtener algo, alguna herramienta, puesto que el futuro es incierto y es el último lugar donde se me ocurriría buscar una respuesta, porque no tenemos conciencia de que en el pasado, en el futuro están las respuestas. Lo voy a remover hasta dar con la respuesta que estoy buscando. Entonces sigo más pasado. Y este es el principal error que va a hacer que en mi vida se repitan los mismos conflictos. El error de pensar que en el pasado están las respuestas. Y el detector de que esa respuesta automática me viene del pasado ya quedó obsoleta, es esa vivencia de conflicto. O esa sensación vista como emoción, como algo que me genera, decimos, carga química. Mientras solo intento saber por qué me pasa lo que me pasa, no me doy cuenta que a cada nuevo por qué se me abre una nueva pregunta y después otra y otra. Y acá entramos en otro tema súper interesante, la diferencia entre el por qué y el para qué. A cada respuesta aparente del pasado, nos está inoculando inconscientemente una nueva pregunta. Es un sinfín, porque el pasado solo puede ofrecer preguntas. ¿Se acuerdan el primer esquemita de la clase de hoy? Que en el presente, pasado y pregunta coexisten, o sea, están unidas. Y cuando se abre el desdoblamiento, quedan separados, pasado y futuro. Pregunta y respuesta. Entonces, a cada respuesta aparente de ese pasado, si yo busco la respuesta de ese pasado, el pasado nos está inoculando una nueva pregunta, porque lo estoy haciendo en forma lineal. El pasado solo puede ofrecer preguntas y las disfraza de respuesta para aliviarnos. Y son muchas las preguntas que están tapando mi auténtica pregunta, la verdadera pregunta. Esa pregunta original tiene que ver, ¿se acuerdan? Con los planos abstractos de 7 a 5. 5 sería como la instancia, podemos decir, de esa pregunta que abre una experiencia, una existencia. La pregunta original que abrió el conflicto y que es la única que puede cerrarlo. A ver, antes de pasar a la siguiente diapositiva, es como que nosotros ante un conflicto buscamos, ¿por qué me pasa esto? ¿Cómo lo puedo solucionar? Y busco respuestas, pero esas respuestas, como no estoy conectado con el futuro, digamos, o el instante presente que tiene la respuesta que estaría representada en el futuro. Todo, cuando busco una respuesta, la busco en el pasado. Y el pasado solo contiene la pregunta. Por lo tanto, esa respuesta no deja de ser una nueva pregunta. Y cada pregunta es como una apertura a una nueva experiencia. Entonces experimento, pero experimento siempre lo mismo. En diferentes instancias. Por eso, esta instancia de no hacer, ¿no? De conexión, de reconocimiento, que la respuesta está
en el presente. Que el presente es la respuesta. Eso que me está sucediendo, en realidad, es la respuesta a la pregunta original, que no está en el pasado esa pregunta original, está en el plano 5, podemos decir. Entonces, ¿para qué estoy viviendo esto? Si estoy viviendo esto, esta situación es la respuesta a esa pregunta original. Esto es clave en todo este desarrollo. Entonces, para verlo con más detalle, cada vez que yo me pregunto ante una situación que me genera conflicto, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tal me hace tal cosa? ¿Por qué? ¿No? Me estoy conectando con el pasado, que el pasado es condición. Y la respuesta va a ser porque tal cosa que viene del pasado. Ahora, si yo pregunto, ¿para qué está pasando esto? ¿Se dan cuenta que el para qué me proyecta a la respuesta que estaría en el futuro, que tiene un propósito? Entonces, para tal cosa. Ya mínimo eso, yo creo que les conté en algún momento cuando yo decía, a ver, Almita, a ver, Silvita, me decía yo misma, ¿para qué elegiste pasar por esta experiencia? Mucho antes de conocer la lógica y todo esto, ¿no? Pero era lo que a mí me lograba sacar, digamos, o resignificar, donde yo podía como que se abriera algo. Yo no sabía qué era. Pero era este reconocimiento de que si estaba viendo eso, yo le decía Alma, en realidad es desde una instancia anterior que está esa pregunta, pero había un propósito. ¿Para qué elegiste pasar por esta experiencia? Es muy distinto a sentir que estoy viendo esta experiencia porque me lo merezco, porque los otros me hicieron, porque mamá, papá, porque la historia, porque, ¿no? Porque todo eso no me abre, me mantiene en ese bucle. El por qué entonces es una pregunta que te conecta con el plano mental, ese plano 3, en distorsión, o sea, la vía divergente, con esa percepción neurológica limitada y distorsionada por esta percepción de separación que tenemos en la vía divergente. En cambio, cuando yo hago, ¿para qué estoy experimentando esto? Y no busco respuesta, porque en ese ¿para qué? O sea, no tengo respuesta. Es como que se abre un espacio de nada, de vacío, y ahí es cuando se establece ese enlace. El para qué es una pregunta que te conecta con el plano de la lógica, con ese plano 5 que se le llama el de la pregunta-respuesta. Porque en esto de separar o abrir los planos, si bien está todo funcionando en conjunto, pero nos permite cómo entender cuál es el rol de cada plano. Entonces, decíamos, plano 7 está nada, ¿no? Donde todo está unido, por decirlo. El 6 justamente es el campo cuántico de las infinitas posibilidades. Y esas infinitas posibilidades contienen en sí misma cada posibilidad las dos polaridades, por decirlo, de un aspecto, ¿no? Están unidas en una posibilidad y contienen las dos polaridades. El 5 es el que hace a través de la pregunta, ¿no? También por eso se le llama la lógica, que en las salidas es divergente, en el camino de retorno es la lógica convergente, pero es el de la pregunta-respuesta. Es como si tomara una de esas posibilidades y la dividiera, por decirlo, sosteniendo solamente
un aspecto. Se crea esta distorsión para poder hacer una experiencia distinta, si no todo el tiempo colapsaríamos en nada, ¿no? O sea, no habría experiencia si no se produjeran estos movimientos de desdoblamientos y de distorsión. Cuando me pregunto, ¿para qué? Me estoy conectando con el propósito de mi pregunta, esa pregunta original. Entonces la respuesta que obtenga será acorde a la pregunta original que me formulé y abrió el conflicto. Cuando me pregunto, ¿por qué me estoy conectando a algo que no es el propósito de mi pregunta y por tanto, si no es un propósito, es un condicionante, ya que me conecta inconscientemente a nuevas preguntas cada vez más alejadas del propósito? Las preguntas que nos solemos formular ante nuestros conflictos vienen antecedidas por un ¿por qué? La pregunta ¿por qué? Lleva a tu mente directamente al pasado, a las causas racionales que te llevaron a una circunstancia o situación. Te lleva por un camino de justificaciones, sean históricas o condicionales. Ejemplo, ¿por qué existo? Y tu mente empieza, porque fui engendrado por mis padres, por o todas las teorías filosóficas, o todo lo que haya, ¿no? O sea, imagínense todo lo que se abre ante una pregunta, ¿por qué existo? ¿Y tiene propósito ese por qué? No. Me sostiene en el pasado. O, ¿por qué no encuentro trabajo? Porque no hay oferta de la crisis. Son infinitas las posibilidades de respuesta. Pues bien, cada una de estas respuestas nos vuelven a conectar con una pregunta. ¿Y por qué fui engendrado por mis padres? ¿Y por qué hay crisis? ¿Y por qué no tengo suficiente preparación? Y así una y otra vez. Entonces, esta frase, este axioma en realidad es: todo punto de existencia tiene un punto de propósito previo. Y esto es para grabarlo. Esto es debido a que la respuesta al por qué es fácil de responder. Basta con mirar atrás y encontrar las causas o justificaciones externas que te han llevado al momento actual. Y ese mirar atrás es un mirar al pasado en busca de respuestas. El error deviene al no vincularnos con el propósito auténtico de nuestra pregunta. Y si no vinculo mi pregunta a su finalidad o propósito, no obtendré la respuesta auténtica original y me perderé en un mar de respuestas aparentes. ¿Y cómo vinculo mi pregunta a su propósito? Simplemente cambiando su formulación de por qué a para qué. Los procesos de percepción que se activan cuando haces una u otra pregunta son totalmente opuestos. Si el por qué te vincula al pasado, el para qué mira al futuro. Te conecta con el sentido original de la pregunta. Despierta el verdadero significado de lo que hacemos, te lleva directamente al futuro y te abre infinitas posibilidades. Aunque parecen iguales, estas dos preguntas no lo son, tienen diferencias importantes, sobre todo a la hora de replantearnos nuestra vida y fijar nuestros objetivos. Los procesos mentales que se desarrollan cuando haces una u otra pregunta son completamente opuestos. Y acá hay un desarrollo desde lo numerológico que por ahí para quienes preguntan no les interesaba, para que vean un poco cómo trabajan o plantean esta perspectiva numerológica, ¿no? El por qué, ¿no? Con acento, fíjense, ¿por qué? El por suma 52, ¿no? Porque la P es 17, la O 16, R 19. 52. Con la lupa, o sea, el 21%, que es visto desde la perspectiva convergente, o sea, de 7 a 1, ese 52 con el 21% da 62,92. Cada número
esta es la lógica en circuitos. Y el 6.2 es los potenciales con circuitos con un propósito en los circuitos. Más el que es 45. Con el 21%, 54-45. O sea, una cosa es el diseño lógico, el otro es la lógica del diseño, y es, lo que está a la derecha de la coma es como el aspecto más abstracto, y lo que está a la izquierda de la coma es el aspecto más concreto visible. Ahora, fíjense que ¿por qué sería 97? ¿No? Propósito del origen. El 21%, 117, con 37 estamos hablando. Plan 1, el receptor conectado al origen, y desde lo abstracto, una percepción original, podríamos decir. Gramaticalmente a la pregunta de por qué, respondemos con un porque junto y sin acento. Ahora, acá está el detalle. Al suprimirle el acento, la palabra acento suma 60. O sea, A1, C3, E5, N14, T21 o 16. Todo eso sería 60 con el 72, sumándole el 21 da 72,6. Nos desviamos de la posición 6.0, ojo de la aguja. El 6.0 en la plantilla, si vemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 6.0, o sea, el 6 en el eje Y, es el único punto dentro de un plano de posibilidades que no tiene energía, no tiene posibilidades, ese 6.0. Entonces, eso hace que pueda descender o filtrarse, mejor dicho, ese 7. Esto ya lo vamos a ver cuando tengamos una reunión presencial. Entonces se le llamaba el ojo de la aguja, que bueno, tiene toda una referencia también bíblica incluso. Pero es entender que si yo quiero conectar con el origen, no tengo que generar nuevas experiencias, por decirlo, sino desde ese 0, a través del 6.0, conectar con 7 para que justamente se produzca ese enlace. Aparentemente no leo pregunta, pero la pregunta sigue ahí implícitamente. Ahora sin acento. Bueno, todo esto ya lo vamos a ver. Creo que es mucho para hoy. Lo voy a dejar así se los puedo pasar, de hecho. Y entender que el propósito de la existencia justamente está en cada instante manifestado en nuestra realidad, la respuesta. Entonces, cada vez que nosotros nos preguntamos ¿para qué esta experiencia?, nos abre a la posibilidad de conectar con esa pregunta original que abrió la experiencia. Todas las otras experiencias se fueron abriendo a partir de esa experiencia, y ahora estamos como en una experiencia dentro de una experiencia dentro de una experiencia, o en un montón de experiencias abiertas a las que en bucle seguimos repitiendo. Y el para qué nos estaría ayudando a salir del bucle, de la repetición. Bueno, sé que no es fácil entender todo esto, pero de a poquito vamos a seguir abriendo. Tenemos todavía muchos meses por delante y espero que esta modalidad también les sirva, porque un poco la idea es irles grabando para tener como más limpio el tema a desarrollar,
y otros encuentros donde está la posibilidad de hacer preguntas y abrir temas que les esté interesando en el momento. Bueno, muchísimas gracias. Ármense todas las preguntitas y el lunes que viene, que espero, supongo que ya podemos estar todas, nos abrimos todas las dudas que tengan. Que estén muy bien. Un beso grande.